Bienvenidos a Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Pues bien, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues bueno, en este pequeño vídeo quiero hacer algunas transacciones para vender algunas naves y comprarme otra. ¿Ok? Como es bien sabido, a Civil le gusta mucho el comercio. Entonces, entre otras cosas, entonces lo que voy a hacer es que voy a deshacerme de dos naves para de esta manera comprarme una de transporte que quiero. Ahora, lo primero que vamos a hacer es invitarle a suscribirte aquí al canal si es que aún no lo ha hecho. Active la campana de notificaciones para que no te pierdas lo que pasa en aquí en lo que es Elite Dangerous por Civilcraft Games. Recuerda que Civilcraft Games es un universo extendido y que el multiverso de Civilcraft Games se compone de Star Citizen, No Man's Sky y Elite Dangerous, que es la temática del canal de los juegos espaciales. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues entonces ahorita, vamos a ver ahorita con qué naves cuento. Entonces, bueno, vamos a venir a servicios, a venir a taller, o astillero, comprar naves y las naves con las que cuento. Tengo la Cobra, la Viper y la Killback. Voy a deshacerme de estas dos ahorita y pienso comprarme esta nave, la Type 7 Transporters. Esta es la nave que voy a comprar, pero si yo vengo aquí me dice que no me puedo permitir esta nave todavía porque estoy un saldo restante de casi 7 millones. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a venir acá y vamos a deshacernos de algunas naves. Vamos a vender esta nave por lo que me van a dar casi 5 millones. Confirmamos y nos deshacemos de la nave. Venimos acá y nos vamos a hacer de la Killback, que es la nave de transporte que uso. Y por esta nos van a dar casi 7 millones. Vamos a vender, confirmar y listo. Vendidas. Ahora, si venimos arriba, tengo 22 millones. Bien, ahora volvamos al astillero. Vamos a comprar naves. Y al contar con 22 millones, solamente puedo comprar, al menos en este lugar donde estoy, la Transporter. Es la nave más cara que puedo conseguir aquí, de las que quiero para transporte. Pero esta nave me va a ayudar bastante. Bien, esta nave me va a ayudar bastante a lo que es hacer comercio y en especial aquí en esta nueva serie de comercio, minería y exploración. Así que con esta nave esta, vamos a expandir nuestro universo de comercio. Bien, otra nave que podía haber comprado fuera la Imperial Clipper, que es muy bonita, y también la Alliance Crusader, ¿ok? Con esa cantidad de dinero que tenía. Pero esas naves no me sirven para lo que yo quiero, que sería en este caso de para comercio. Como vemos, pues mira, aquí tenemos la vista panorámica bastante amplia. Bien, aquí tenemos la nave por fuera, diferentes views. Este es el frente. Como vemos acá, mira, muy bonito, de verdad, muy panorámico la vista. Ahí está por dentro.
que no se mira mal la nave. Esto se miraría mucho mejor si algún día pudiéramos caminar dentro de la nave. Sería genial. Pues no está mal. Entonces ahora lo que vamos a hacer también es ver qué opciones tenemos para compra, para mejorar esta nave, en especial el cargo, que es lo que más me interesa. Bien, entonces ahora qué es lo que vamos a hacer. Pues bien, ahora vamos a ver el cambio de cargo. Como vemos aquí, tengo una capacidad de cargo sin mejorar de 128. 128 sin mejorar, así, tal como la compré. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí donde dice nave. Y el salto, que es lo que tenemos que mejorar ahora, es de 13. Es lo único que tenemos que mejorar, el salto. Porque el cargo no hay que mejorarlo, por lo menos no por ahora, ya que necesitamos hacer más dinero para ello. Entonces, bueno, ya que lo único que hay que mejorar es el salto, entonces vamos a venir a servicios. Y vamos a venir aquí. Tenemos internos principales e internos opcionales. Vamos a darle una vista primero aquí a internos opcionales. Como vemos, tenemos una bodega de 32. Todo esto se puede mejorar un montón, ¿ok? Porque son de nivel 5 y le cabe de nivel 6. Así que ya tú sabes la cantidad que puedo poner yo aquí de cargo. Estén hasta nivel 5 y son de 4, por lo que viene un poquito limitada, pero con todo eso tiene un montón. Ahora lo que nos más interesa son que salte bastante. Entonces lo primero que hay que cambiarle es el motor de distorsión. Ok, vamos aquí, venimos a lo que es reemplazo modular. Ok, bueno, vamos a ver primero aquí. Tenemos el salto que nos da. Ok, entonces vamos a buscar aquí uno que nos brinde más estabilidad a la nave. En este que está aquí, que cuesta cerca de 1 millón y mejora bastante el salto de nave. Es un 4A. Recuerda que esta nave soporta Porta 5, así que podemos ponerle un 5B que nos daría un salto de 22, ya que no tenemos un 5A. El 4A está bueno, pero nos limitaría realmente en otras opciones de la nave, así que vamos a ponerle este, un 5B. Un núcleo de energía muy importante, vamos a ver este. Le cabe un 5 y tengo un 4, un 4E. Así que vamos a ver, tengo un 4E. Wow, este mejora un montón todo lo que podemos ponerle. Este es un 3A que mejora mucho el espacio que tengo para añadirle más cosas. Vamos a ponerle este mientras tanto porque mejora bastante, no tanto el salto, pero sí que mejora bastante la energía de la nave. Y puedo ponerle más cositas más adelante, pero este es por mientras tanto, a lo que consigo uno de nivel 5 que esté mucho mejor que este. Entonces a lo que llega el núcleo, como vemos aquí, la tengo saltando a 23. Ya después la voy mejorando poco a poco cuando tenga más dinero y vamos a darle mucho más salto. Pero con esto que tenemos ahora, cuando llegue el núcleo de energía, pues va a saltar a 23, casi 24. Así que para el comercio local está bien para lo que lo necesito. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este video de compra de mi nueva nave tipo 7 Transport. Así que nos vemos en un próximo video.